definimos impuestos, pesada esa palabra, bien pesada, como aquellos pagos que se hacen de manera unilateral, basados en una ley, y que la manera de volver hacia las manos no es de manera directa, sino que es de manera general. Y esto es la ley propia que lo hace, y esto es tan viejo como la propia humanidad. En la antigüedad, cuando no existían las monedas, pues la gente pagaba hasta con trabajo, con la fuerza física, pagaba impuestos, y muchas veces se hacía también en asuntos religiosos extremistas, se pagaba hasta con la vida, como una forma de impuesto. Pero el impuesto que tenemos hoy nosotros, gracias a Dios que Martín Lutero dijo en una ocasión que el pensamiento no tiene impuesto, y esto es lo que nos permite pensar con la libertad sin tener que limitar las ideas muchas veces. Y esto lo que tiende, si fuese bajo el concepto de la ley, es satisfactorio, porque en final de cuentas usted lo va a recibir en la comunidad o en servicios comunitarios, en su país, lo que sea, pero muchas veces es indignante la manera en cómo se manejan, donde una parte actúan como protagonistas y otros somos bandidos en la película, y otros bandidos que mueren inmediatamente, probablemente no le da tiempo en el rodaje de la película. Y es la parte que molesta, porque los impuestos, como lo dije al principio, son odiosos, pero no hay una manera de que llegue correctamente a cada uno de la sociedad. Y todo esto en función de pago siempre es difícil, pero sobre todo cuando esta carga se hace pesada y más pesada, y cuando se acumula una cantidad de dinero o de recursos, estos vienen a parar a unas pocas manos o se destinan a acciones que no son para las que fueron recaudados esos impuestos. Y por eso, cuando hablamos de pagar, también nos vamos en el campo de cualquier factura que tengamos que pagar en cualquier institución. Por ejemplo, instituciones que le mandan un recibo mensual a usted para que pague por el consumo que ha tenido por ese servicio que ellos venden, y un mes cualquiera usted va a reclamar porque la tarifa subió por encima de lo que usted tenía establecido o lo que había contratado. Ellos comienzan a hacer una investigación, y esa investigación, vamos a suponer, primero es que usted tiene que pagar la factura que hay por el monto que ellos dicen, en lo que se investigue el caso. Y luego pasa un mes y usted tiene que pagar la próxima factura que le llega, quizá con el valor real como debía llegar. Y 2 meses después, ellos en su investigación, entre comillas, descubren que fue un error de ellos. ¿Y saben lo que hacen? Que el valor que usted pagó por encima en ese momento, se lo acreditan a futuras facturas. Eso es un engaño. Eso es una manera, y muchas empresas así que se manejan, eso es un engaño, y están engañando a uno, y no solamente le están engañando, le están robando a uno directamente. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene que hacer es lo que espera el cliente cuando va a reclamar, pagar el justo valor que él ha estado pagando tradicionalmente, y investigue lo otro para ver qué pasa. Pero peor todavía, aquí se premia al mala paga. A veces o muchas veces encontramos una persona que es un pagador mensual de su factura del consumo de producto que sea en una institución pública o semiestatal, y resulta de que hay otros que no pagan mensualmente como deben hacerlo, pero al final de una cantidad de meses acumulado, esa institución se destapa con la información y lo anuncia por los medios de comunicación. Sacan a veces guaguas anunciadoras a la calle a decirlo, que todas aquellas personas que estén en falta de pago, que tengan varias facturas acumuladas, lo pueden hacer pagando 1 o 2 y ya quedan liberados de todos los pagos anteriores.
esa manera también es una manera de maltratar al buena paga, de maltratar al puntual, porque en final de cuentas el puntual pudiese decir, bueno, pues yo me voy a poner en esa misma fila, voy a ponerme en la condición de que no voy a pagar la factura, porque en algún momento esa institución acostumbra a dar una gracia, olvidándose de los pagos pasados para que la persona entre a la calificación de buena paga, entre comillas. Pero también nos encontramos con casos similares a ese. Hay instituciones financieras, sobre todo del gobierno, estatales, que prestan y después aparece el gobierno, las autoridades, como una forma de, a veces, de hacer una campaña abierta política, condonando deudas. A veces, con razón, pueden haber motivos sustanciales, pero otras veces se va en un campo de campaña o de favoritismo a ciertas personas, y esto es indignante para la gente, porque el que estuvo pagando normalmente su cuota del préstamo que hizo, al final queda en una calificación de tonto, porque aquel que nunca hizo los pagos como debía hacer, dejó de pagar, al final queda condonado por la autoridad porque es premiado a que no pagaba. Pero también esto se da en aduanas, como otra institución, que a veces favorece mucho el amigo, o favorece mucho una persona que tiene un amigo o un tío, o una persona que le ayuda a hacer ciertas gestiones, y eso es lo que pone a uno en una actitud un poco de distracción, porque realmente lo que debiésemos hacer es que todos trabajáramos por la misma condición, el rico pague en función de rico, el de la clase media el justo valor de lo que debe pagar, y el indigente pues puede ser subsidiado, pero no subsidiado como lo hacen muchas instituciones y como lo hacen a veces el propio gobierno, los gobiernos que han pasado, que por conseguir personas benefician a ciertos sectores de subsidio, pero resulta que esa persona que está recibiendo un subsidio a veces tiene un celular que lo paga permanentemente o le alcanza para la famosa fría. Entonces, esa persona no merece ser subsidiado. Debiesen hacer un levantamiento más organizado de este sistema para que al final y al cabo de todo este proceso se dé lo que se llama una colaboración de sociedad, para que todos tengamos la participación y se pueda. Pero tiene que comenzar por el propio Estado, que si recibe, que lo que recibe de los impuestos, ese dinero vuelva como debe de ser en servicios públicos a la ciudadanía. Que no se convierta lo que está pasando con las familias dominicanas, que muchas veces tienen un servicio público, pero tienen que acudir a un alternativo para poder suplir la necesidad que tienen. Y esto ocurre en la energía eléctrica, esto con el agua, esto ocurre con el transporte, esto ocurre en todos los niveles, que el dominicano tiene que acudir a acciones alternativas que le cuesta más dinero, o sea, que maltrata mucho más la carga de entrada económica que tiene, y encima de eso, si los impuestos no son valorados en la justa dimensión para que todos lo paguen como deben de ser, hay parte selectiva donde unos pagan, otros tienen amigos y otros lo evaden, ahí la situación no es favorable. Y todo este sentido es lo que queremos llamar a los responsables de este proceso, para que al final tengamos un país que en final pague los impuestos, pero que lleguen donde deben de llegar, y que todos se involucren en esta parte para que al final tengamos un mejor país, una mejor familia y ciudadanos como deben de ser, cumpliendo las leyes, pero que desde arriba se comiencen a cumplir. Muchísimas gracias.